Mate amargo que naciste en la rueda del fogón, derramando tradición entre un estilo y un triste. Mate amargo Roberto que querido, es un gusto trajiste entre realmente tus yerbas saludarte después sabrosas de las todo este tiempo. Espero que te encuentres muy bien, que hayas podido sobrevivir sin mayor trauma a esta suerte de pandemia a la que nos vimos obligados, y de igual manera espero que haya sido también un tiempo sobrellevable para toda la audiencia, a quien aprovecho a mandarle un muy fuerte abrazo. En realidad hace ya unos 3 meses tal vez, o un poco más, que no charlábamos, no producto de falta de invitación, porque reconozco y agradezco que ha sido permanente de tu parte, sino sobre todo por el hecho de que hemos tenido que resolver algunas cuantas cosas antes de volver a establecer este vínculo, este contacto. Además de la pandemia, además de la instalación o de la aparición del COVID-19 en estas tierras, nosotros cerramos también un ciclo de gobierno luego de 5 años de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucha dedicación, pero no solamente cerramos y traspasamos el gobierno al mismo tiempo que entramos prácticamente en cuarentena, sino que también cerramos una era de 15 años consecutivos de gobierno frente amplista, lo que se dio en llamar precisamente la era progresista, por lo que toda esta nueva situación que empezábamos a vivir se vio totalmente desvirtuada por la irrupción de este virus que modificó de manera muy rápida y en algunos casos yo creo que de manera definitiva algunos de nuestros hábitos de salud y de convivencia. Y en este terreno es fundamental destacar el rol que ha tenido la oferta artística para poder sobrevivir y sobrellevar la cuarentena en nuestras casas, que si bien en Uruguay no fue de carácter obligatoria, de todas maneras fue muy, muy intensa, ¿verdad? Muy, muy importante y con altos niveles de adhesión. Creo que la humanidad toda se enfrentó al disfrute, bueno, naturalmente del cine, de las series que están tan de moda, pero también de las ofertas musicales, de la danza, de las artes visuales, de la literatura, de la poesía, e incluso del teatro con sus particularidades, porque si hay una expresión presencial es el teatro. Sin embargo, también el teatro se sumó, ya sea a través de registros grabados en oportunidades anteriores o a partir de nuevas propuestas que fueron surgiendo y que fueron acuñándose en estos tiempos y gracias a las distintas plataformas, a las redes y a las nuevas tecnologías, ¿verdad? Por lo tanto, la oferta artística, que fue muy intensa, no solamente nos permitió sobrellevar la cuarentena de mejor manera, y nos permite aún, no solamente nos permitió el encuentro familiar, sino que por sobre todas las cosas ratificó de manera muy clara, de manera muy determinante, el valor, el rol de la cultura en nuestra sociedad como un elemento, y quiero dejar de lado lo utilitario, porque no quiero que sea entendido así, pero sin lugar a dudas, la cultura constituye una dimensión que nos permite sentirnos contenidos, que nos permite pensarnos, que nos permite proyectarnos, y hay momentos en los que realmente tenemos que pensarnos a futuro. Yo creo que esta ha sido una instancia dentro de lo malo de la pandemia que se ha sumado con un carácter positivo, ¿verdad? Sin embargo, es tremendamente llamativo cómo la centralidad de la cultura durante buena parte de todo este periodo se diluye al momento de empezar a recuperar espacios de habitualidad. Uruguay, afortunadamente, ha tenido un tránsito más o menos rápido por esta enfermedad, y esperemos que realmente estemos empezando a vivir el cierre de la presencia del virus en nuestro país. Sabemos que todo esto es medio relativo y sujeto a muchas cuestiones ajenas a las voluntades, pero en principio parecería que Uruguay vuelve a vivir un camino de cierta habitualidad, digámosle. Este mes, sobre finales de junio, ya terminará de la implementación de un plan que implica el retorno a la presencialidad en la educación. Han abierto los centros comerciales siguiendo determinados protocolos, pero han abierto al fin o en fin. De igual manera los templos religiosos, pero
Sin embargo, los teatros, los museos, los centros culturales, los centros de exposición, etcétera, etcétera, aún están cerrados. Pero no solamente están cerrados, sino que además todavía no tenemos un protocolo aceptado o un plan de retorno a la actividad presencial. Más allá de que el gobierno ha anunciado que no es fácil implementarlo y que está trabajando en eso. Igualmente, y yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes de volver al contacto directo con la oferta artística, yo creo que igualmente es destacable, una vez más, el hecho de que siendo la cultura tan central en todo lo que ha significado esta etapa, ¿verdad?, que hemos vivido de pandemia, no esté dentro de los primeros sectores al momento de pensar en la reactivación social o en el reencuentro social. Situación que lamentablemente se vive en muchas y diversas oportunidades. Tener en cuenta que el cierre de todos los espacios de convivencia de cultura ha implicado un daño tremendo al sector, porque además de que muchos compañeros y compañeras se han quedado sin su sustento, este es un sector que por sus particularidades, por sus características, no es fácilmente alcanzable por las distintas medidas que implementan los gobiernos para paliar la situación. Porque es un sector que no tiene derecho al seguro de paro, o si lo tiene, generalmente no accede, no tiene acceso tampoco a las distintas medidas que se han implementado de flexibilización laboral para asegurar la sobrevivencia de las empresas y el mantenimiento de los puestos de trabajo, razón por la cual, bueno, muchos compañeros han dependido directamente de la caridad de los propios colectivos que se organizaron, recolectando dinero, recolectando alimentos, generando ollas populares, porque no han tenido otra manera de sobrevivencia que esa. Y hoy por hoy creo que toda esta situación, aún volviendo paulatinamente a la normalidad, entre comillas, yo creo que nos invita a pensar en las dificultades, en las precariedades de un sector que siendo tan potente y tan central en nuestras vidas, sin embargo, sigue siendo tan marginal al momento de la implementación de políticas. No olvidar que en los momentos esenciales de nuestra vida, el arte es quien llena nuestra alma. Pero luego, en la normalidad o en la convivencia, tal vez por la omnipresencia de la cultura, nos es muy difícil objetivarla para poder incorporar las medidas dentro de planes de acción o planes de gobierno. En la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración, el valor del músico, el valor de quien sabía contar una historia era fundamental frente a otras capacidades y otros conocimientos que son importantísimos también. Pero no más, ni menos, por supuesto, que la capacidad que tiene el músico, la capacidad que tiene el actor, la capacidad que tiene el escultor de poder llenar el alma con un pedazo de arte, con un poco de arte. Por eso vale la pena que esta instancia que vivimos no solamente en Uruguay, sino que a nivel mundial, sea una oportunidad para que pensemos en el rol del arte y en el rol de los artistas y la necesidad de que estos también tengan que hacer frente a sus necesidades. Aquí en Uruguay, el Teatro del Galpón, la compañía Teatral del Galpón, que es una de las compañías de teatro independiente, tal vez la más antigua y de las más importantes de nuestro país, una larga historia, ha ofrecido su sala principal sobre la avenida 18 de Julio, en el centro de la ciudad de Montevideo. Es una sala de 700 butacas aproximadamente, dentro de un complejo teatral que incluye otras 2 salas, para que, habida cuenta de su tamaño, se pudiera utilizar ese espacio como un vehículo, como un camino hacia la recuperación de la presencialidad, no solamente para facilitar el espacio de trabajo del artista, sino también para dar la oportunidad del convivio, del encuentro social, del gran abrazo que nuestra sociedad también necesita. Obviamente, teniendo en cuenta todas las medidas sanitarias que hay que tener en cuenta en estos días. Bueno, y esperemos que ese protocolo que está siendo hoy estudiado por el gobierno se pueda
implementar y poner en práctica lo antes posible, ya que hay tantos otros sectores de la vida social en nuestro país que se han venido incorporando, ¿verdad?, a la presencialidad. Por otro lado, también tener en cuenta que los artistas hoy están movilizándose a través de distintas propuestas, muchas de esas muy creativas, exigiendo una rápida atención a la reapertura de todos estos espacios de forma tal de poder una vez más desbordar Montevideo y todas las ciudades del interior con propuestas artísticas en la medida que las condiciones del retroceso del COVID-19 en Uruguay lo vayan permitiendo. Y como dijo un humorista hace no poco tiempo, un humorista radial que es muy popular y muy escuchado por estos lares, seguramente el año que viene vamos a tener que repetir el 2020 porque este año nos dejará muchas cosas pendientes y seguramente muchos aprendizajes también. No vamos a poder repetirlo, pero sí nos quedaremos en el tiempo con algunas reflexiones que se irán acuñando, ¿verdad?, en estas horas y que seguramente también nos dejarán montones de aprendizajes, algunos de ellos e incluso modalidades de generar ofertas artísticas nuevas que más allá de la recuperación de la presencialidad seguramente han aparecido para quedarse y para incorporarse en un proceso de permanente creatividad y crecimiento que es el arte. Estimado, te hago llegar un muy fuerte abrazo, estamos en contacto y muy prontamente nos vamos a poner otra vez al lado. Hasta bien prontito. Yerba que das de primera, sos como vaca mañera que sabe esconder la leche.